Bienvenidos a la segunda temporada de Incontenible Podcast. El tema de hoy es el vínculo que generamos con los pacientes a nuestro cuidado. Por un lado, hay que pensar acerca del cuidador, de la persona que se hace cargo del paciente, sin descuidar también la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, estos dos aspectos hablan acerca de la importancia de no caer en este llamado burnout, que significa este cansancio excesivo que puede estar sufriendo el cuidador, ¿no? Sin perder el objetivo de nuestro paciente. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la licenciada en enfermería, Clara Páez. Ella es experta en cuidar de este tipo de pacientitos que necesitan de ciertos cuidados especiales. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Y bueno, vamos a ir abarcando ciertos temas acerca de cómo hacer o cómo generar, cómo no perder el vínculo que tenemos con nuestros pacientes a nuestro cuidado. Bienvenidos a Incontenible Podcast, un espacio donde compartimos historias, consejos y soluciones para abordar la incontinencia urinaria con empatía y apoyo dirigido a cuidadores y familiares. Descubre el camino hacia una vida plena y sin límites. Quisiera iniciar haciéndote algunas preguntas. Claro. ¿Por qué a veces cuando tenemos una persona que está a nuestro cuidado, por qué caemos como en hacerlo todo mecánico? ¿Por qué nos deshumanizamos en esta labor? Porque si nos dejamos llevar mucho por los sentimientos totalmente abiertos, sufrimos más. Ver cómo se desgasta tu paciente, sí, dependiendo de la enfermedad que tenga, a veces son enfermedades crónicas, degenerativas, que por más que nosotros le demos cuidados y tenemos una rutina desde despertarlo, el baño, la alimentación, su medicamento, se hace precisamente para que no nos sorprenda en el día, que surja algo nuevo, que sufra algún cambio en su estado anímico, de signos vitales, exactamente. Entonces sí tenemos que ser un poco más fríos. Okay. No por eso dejarlos o estar de malas, estar presionados, estresados. No, pero sí tenemos que a veces tener un poco de frialdad. Y como de conciencia, ¿cierto? Exactamente, estar conscientes de lo que puede pasar. Exactamente. Como mencionaba previamente, es importante que el cuidador, ¿no?, que tiene a su persona, a su paciente, su familiar que está a cargo, no se descuide también. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que en el proceso natural de la enfermedad, como bien lo comentas, que el paciente se sigue pues deteriorando, que esto es un proceso de envejecimiento normal o ligado a alguna condición, ¿no? Va perdiendo facultades y a veces para el cuidador es un poquito difícil como estar tan atento a el paciente y sin dejar de cuidarse, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué cualidades debo de tener yo como cuidador para no separarme de la parte del paciente y la parte mía? Pues en mi experiencia me vuelvo familia de ellos. ¿Por qué? Porque mi rutina va de la mano con mi paciente. A la hora de desayunar, a veces desayuno yo también con él o terminando de desayunar, desayunamos con él. A la hora de la comida igual. Las horas de sueño son muy importantes, descansar cuando termina la hora del trabajo, relajarse, despejar un poco la mente para ir renovada al otro día al cuidarlos. Exactamente. La plática con ellos, que nos tengan confianza. Las pláticas son muy relajantes, sirven mucho para que entren ellos en confianza con uno y nosotros con ellos, saber de su vida, cómo se sienten en ese momento. Y eso nos relaja bastante, entran en un periodo de, ya, me como descargué. De descanso, sí. Y vaya, todo esto que mencionas va de la mano, como les decía, nuestro tema de hoy, es decir, cómo generar ese vínculo con el paciente, ¿no? Entonces, yo soy cuidador, yo tengo a un paciente que está a mi cargo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer
que esos momentos en los que a veces pues hay preocupación o hay angustia por el bienestar de la otra persona, pero que generemos un vínculo, es decir, que haya cierta comunicación, como lo comentas, o cierta convivencia, ¿no? Que conozcamos un poquito a la persona que estamos cuidando. Todo esto considero que es muy importante. Sí, debemos de tener ante todo paciencia, tratar de ser muy empáticos, porque cuando nos presentan un paciente así o tenemos la oportunidad de cuidar a un paciente así, no sabemos si su demencia senil a veces actúan agresivos, a veces alucinan, otras entran en depresión. Entonces nosotras debemos de entrar, de ver primero cómo está él y entrar, la forma de ver cómo entrar. Si está en depresión, pues ser cariñosos, consentirlos un poquito, modular nuestra forma de hablar, al tocarlos, no ser tan, aunque se necesite fuerza, un poco más delicados. Okay. Eso a mí me ha funcionado para que los pacientes me tengan confianza y se abran. Poco a poco. Y les tomo cariño porque les hablo muy en diminutivo a veces, pero sí se les toma cariño y ellos, gracias a Dios, también conmigo. Sí, y eso que mencionas es muy importante acerca de la empatía. ¿Cómo podemos generar esta empatía, no? Y va de la mano también con la siguiente pregunta. A veces yo creo que todos hemos estado alguna vez en contacto con alguna persona que necesita cierto cuidado especial, ¿no? Incluso algún familiar, algún conocido. Y a veces tendemos a hacer todo, como decíamos, ¿no? A veces como que tan acelerado o tan mecanizado, ¿no? Que podemos perder la empatía, ¿no? El contacto cercano con el paciente, que también es súper importante. Cómo ir ganando estos vínculos para no sentir que también nuestro familiar, nuestro paciente es una carga. ¿Qué podríamos o qué consejo nos podrías dar en forma muy general para que no nos agobiemos con este sentimiento? Pues debemos de ser conscientes que todos vamos a pasar por ese proceso. Si tuvimos una vida sana de hábitos buenos, puede ser que a nuestra vejez lleguemos bien, pero no sabemos. Hay enfermedades que nos sorprenden. Claro. Entonces, de alguna manera debemos de tener esa conciencia que la vida culmina y vamos a tomar un proceso a lo mejor de enfermedad o de vejez, simple vejez, no estando enfermo a lo mejor. Y que vamos a necesitar ese cuidado o apoyo que nosotros ahorita estamos dando al paciente o a nuestro familiar. Decir, bueno, mi papá o mi mamá me cuidaron de chiquita, me dieron todo. Entonces, cuando ellos ya estén en esa etapa, yo también voy a cuidar de ellos. Exactamente. Y si es un paciente, aunque sea un trabajo que yo esté realizando y me paguen por él, es lo que yo digo, lo tomo como si fuera ya mi familia, porque lo veo que yo puedo también tener esos síntomas y que en una enfermedad, si tiene enfermedad, se sufre porque se tiene dolor y son muchas restricciones a veces. Pero si simplemente se trata de una etapa de la vida, como es la vejez, pues comprenderlos, que solo están pasando por eso, que todos vamos a pasar por eso, entenderlo y tener mucha paciencia. Okay. Decir, bueno, a lo mejor me está gritando, pero al rato se le olvida. O me ofendió, pero ni siquiera está consciente que me está ofendiendo. Sí. Eso que mencionas es muy importante, tener como mucha conciencia de a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Que es un paciente que, como mencionabas, está en su proceso normal de envejecimiento, ¿no? O está también atravesando algún proceso degenerativo ligado a alguna enfermedad. Darle como que esta empatía o esta paciencia, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, pacientes que te ha tocado seguramente, que se vuelve todo muy repetitivo, que nos preguntan 30 veces lo mismo, ¿no? Y, ya te dije que no sé qué, que ya comiste, porque hasta eso se les olvida, ¿no? Sí. Que ya comimos, ¿no? Entonces, a veces como que siempre darles el sentimiento de que les estamos brindando confort, ¿no? A veces la parte que podemos llegar a descuidar es volvernos muy fríos en su cuidado o, por el contrario, descuidarnos también nosotros, ¿no? Entonces, yo siento que debe de haber siempre una brecha en cuanto al cuidado del paciente o de nuestro familiar y también a no descuidarnos a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hemos visto, hay pacientes que
pues que son parte de la familia, ¿no? Que son familiares y que el cuidador es otra persona ahí ligada a la familia, sí. exacto, y pues se la vive todo el día con el paciente. Entonces se vuelve también como, es importante también, como decías al principio, determinar ciertos tiempos, ciertos horarios, ¿no? Ciertas rutinas también, que no se vuelva todo centrado en el paciente, sino también en el cuidador. ¿Qué podemos nosotros hacer como algún otro consejo, ¿no? Para tener esta conciencia plena, ¿no? Sobre la situación que estamos viviendo. Es decir, cómo podemos, además de no descuidarnos, brindarle un extra en el confort a mi paciente. Agotar todas las posibilidades que tengamos en nuestras manos para hacerlo sentir bien. Y estando bien él, vamos a estar bien nosotras como cuidadoras, enfermeras. Okay. Si en la casa, en ejemplo, si el paciente se encuentra en casa, si el abuelito está en casa, hacerle su vida lo más normal para él, pero cosas que le hagan feliz y nosotros vamos a estar bien. Okay. Cuidar su alimentación, también la alimentación de nosotros, las horas de nuestras comidas, de pláticas, de ejercicios, algún hobby que tengan, entretenerlos, y también eso sirve para entrar en confianza con los demás familiares. Nosotros es muy importante que confíen en cuando estamos en casa, en el cuidado, en el que estamos haciendo nuestra labor bien y que nos están abriendo las puertas de su casa. Nos están delegando algo que es muy importante para ellos, que es su familiar, el cuidado de esa persona. Sí, Entonces, en una etapa crucial. Estamos ahí, estamos viviendo ahí casi. Entonces es muy importante que nos confíen y nosotros confiar también en el familiar. Ok, confiar, eso que dices es importante, ¿no? Confiar en los cuidados, ¿no? Confiar que estamos haciendo todo de forma exhaustiva por brindarle este extra en el confort al paciente, ¿no? Que se sienta querido, que se sienta también apapachado, ¿no? Ahora, quisiera preguntarte, ¿hay alguna técnica que podamos utilizar, por ejemplo, alguna técnica, algún ejercicio en particular, alguna técnica de meditación que nos haga estar un poquito más como a conciencia o que podamos nosotros también sentirnos un poquito más libres en el aspecto de que no se centra todo en el cuidado del paciente, sino también en el cuidado nuestro? ¿Qué hay acerca de la meditación? Bueno, en mi experiencia es muy importante la música, por ejemplo. Cuando estoy trabajando siempre con música. Y a la hora de meditaciones las he usado más en cuidados paliativos, Okay. con pacientes con enfermedades terminales. ¿Por qué? Porque la meditación nos calma la mente, el alma también. Un paciente que tiene una enfermedad ya terminal tiene mucho dolor, tiene mucho rencor, tiene culpa a veces también, de decir, bueno, ¿por qué no hice esto? Ahora tengo esta enfermedad. Y a veces son personas que no necesariamente son adultos mayores. Ok, claro. Entonces la meditación les ayuda desde respirar, calmarse, les hace llegar a un estado de calma total, donde se olvidan por un momento el dolor, ese rencor hacia las demás personas, a veces ese enojo, a entender un poquito más, canalizan mucho el dolor por medio de la meditación. Y ahorita tenemos a la ¿cómo decirlo? A la mano de todos herramientas para meditar. Hay videos, hay música, técnicas de respiración, y solo se le dedica, no es mucho el tiempo, se puede meditar en 20 minutos. Calmarlos, hablarles con voz más baja, y les funciona mucho para el espíritu, para... Eso que mencionas, concuerdo contigo, ¿no? El poder también que tiene estos instrumentos externos como la música, ¿no? Ponerle al paciente música que le gustaba, ¿no? O que conocía o que se sentía identificado, ¿no? Esto les puede ayudar mucho como que a sentirse identificados, sentirse apapachados, que los escuchan. Digo, yo sé que es a veces un poquito complicado en pacientes que, por ejemplo, que tienen demencia, ¿no? En donde pues mucho de las áreas de la memoria pues han estado con pérdidas importantes, sí, ¿no? Pero la idea, como hemos mencionado hasta ahora, es reconectar con el paciente, es decir, es no perder
este vínculo, ¿no? A través también de recuerdos. ¿Qué tanto pueden servir, por ejemplo, las fotos? ¿Puede funcionar? Sirven, sí, muchísimo. Más las ven y recuerdan esos años que estaban bien con sus familias, a sus seres queridos, vivencias, viajes. Les encanta platicar de sus viajes. Y es más, cuando uno muestra interés en de decir, a ver, enséñame, uy, se les iluminan los ojos, porque eso es lo que quieren. Quieren alguien que los escuche, que no sentirse a lo mejor que estorban. El paciente geriátrico tiende mucho a sentir eso. Sí, y qué difícil también, porque cuando desgraciadamente como cuidador o como familiar caemos en esta espiral en la que te enfocas tanto en el paciente que te empiezas a descuidar, dejas de dormir bien, dejas de comer bien, pues obviamente esto se vuelve, es un sentimiento como de carga, es un sentimiento como de angustia, ¿no? Sí. En donde estamos también perdiendo ciertas facultades nosotros como cuidadores. Y sí, lo que mencionas es súper cierto, ¿no? El paciente lo que quiere es que lo escuchen. Y esto pasa mucho con cuidadores que son externos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la familia ya, ahora sí que ya nos tiene hasta acá de estarle, sí, papi, ya me contaste, no sé qué, pero él lo quiere contar así por otra ocasión. Por milésima vez, sí, la misma. Con lujo de detalle, sí. Decirnos cómo estuvo, qué sintió, qué vivió, ¿no? Y nos hablan de su música y nos hablan de cuestiones que les hacen recordar también, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, las personas alrededor, el núcleo, ¿no? Las visitas, también pueden tener un papel importante en todo esto de generar vínculos. Los alegran muchísimo, sí. El lazo que hay entre paciente, cuidador o enfermera, sí debe de ser darse casi desde el principio. No esperarnos. Yo les aconsejo a las compañeras o compañeros enfermeros que es lo primero que hagan, ganarse a su paciente con paciencia, con plática, con calmas, con meditaciones, con música. Hay muchas herramientas, tenemos muchas herramientas. Y en cuestión de las visitas, todo eso, es estar en confianza entre todos. Sí. Lo vuelvo a repetir, tanto familiares o encargados de algún paciente geriátrico tienen que confiar en nosotros y también tenernos confianza. No nada más en el cuidado de ellos, sino también como un amigo. Claro, sí. De platicarnos las cosas y debemos de estar enterados de lo que pueda pasarle al paciente. Uh-huh. Entonces tenemos que tener esta dinámica de decirnos las cosas. Sí, porque a veces pues sucede, ¿no? De que en la familia pues un ser querido que tiene alguna enfermedad como lo mencionabas, ¿no? Una enfermedad terminal o algún padecimiento crónico degenerativo y del que se habla poco, ¿no? ¿Qué importancia puede llegar a tener que el cuidador, que la persona profesional a cargo esté enterado perfectamente de, por ejemplo, cosas tan básicas como qué medicamentos, ¿no? A qué hora, todo, sí. Qué alimentos debe de estar consumiendo, qué alimentos podemos estarlos evitando? Sí, si es alérgico a algo, si alguna cuestión ya le hace daño. Debemos estar enterados de todo. A veces sabemos más que los propios familiares, porque somos los que estamos con el paciente todo el día. Sí, y qué importante es esa parte como de consentirlos, ¿no? Como de brindarles pues ese apapacho, ¿no? Que a veces puede ser a través de algún alimento que le guste, ¿no? De algún juego, los juegos de mesa también funcionan. Hay pacientes en los que tal vez tienen movilidad limitada, pero pues tienen conciencia y tienen todavía muchas ganas de jugar y de sentirse partícipes de un núcleo. Sí, volvemos a ser niños. Sí. Entonces, por ahí algún sobornito con algún dulce, o no acostumbro, ¿verdad? Pero les alegra el día. Y qué mejor que el paciente esté alegre y nosotros vamos a estar también alegres. Uh-huh. Porque se trata de llevar el dolor o la enfermedad o la vejez con cuidados que le faciliten sus últimos años. Si es a lo mejor un paciente que ya trabajó 30, 40 años y ahorita ya merece descansar, ya merece que se cuide, que coma lo que le guste comer, si puede, claro, obviamente. Sí. Que vea lo que quiera ver, que escuche lo que le gustaba. De eso se trata y eso les asegura muchos años de vida también. Les prolonga. Tienes razón. Y dijiste una palabra que considero que es una palabra clave, que es el merecimiento. Son pacientes que, ya lo mencionaste,
que ya trabajaron, que ya hicieron un gran esfuerzo, ¿no? Construyeron su familia, no sé, ¿no? Tuvieron ciertas responsabilidades. Patrimonio, ¿no? sí. Claro que ya se merecen que uno los consienta, que uno los apapache, que no se pierda el vínculo, ¿no? Que si en el caso de que, por ejemplo, si la familia por alguna situación está lejos y no puede estar tal vez tan al pendiente. Y herramientas, una videollamada, algo, sí. Y que el cuidador, que la persona que sea el cuidador, ya sea un familiar o alguien externo, ¿no? Que genere también ese bonito vínculo con el paciente. Lo hemos platicado en episodios anteriores acerca del proceso normal de envejecimiento, que si bien a todos nos da un poquito de temor, nos da un poquito como de cierta incertidumbre, todos vamos para allá. Qué mejor que sea con este acompañamiento, ¿no? Que sea con la utilización de las herramientas adecuadas. Ya nos dijo Clara acerca de los juegos, acerca de la música, acerca de también la importancia que pueden llegar a tener las visitas o los familiares, ¿no? La importancia, por ejemplo, igual de estos. Habrá pacientes en los que son muy, muy cercanos a alguna mascota o algún tipo de animalito que les haga sentir como un apapacho extra. Sí, una vez me tocó una experiencia de una señora con un gato. No se despegaba de su gato, a donde ella fuera iba su gato. A mí en lo personal me gustan mucho los animales y son terapéuticos los animales, también. Los perros, los gatos. El animal que se trata, mientras no les tengan miedo, les sirven mucho porque el animal se acerca, el perrito, el gatito, y nos brinda ese acercamiento y ese contacto sincero. Sí, cierto. Sin esperar nada a cambio. Entonces, y además muchos ya son parte de la vida de los pacientes, ¿no? El perrito que tuvieron desde que no sé cuántos años y que ya también hasta está viejito, ¿no? Pero que es parte de la familia de ellos. Sí, yo les aconsejo si tienen la oportunidad y todavía sus familiares grandes, abuelitos, alguna tía, a lo mejor no se casó, no tuvo hijos, irla a visitar, visítenla, platíquenle, llévenle. Si le gustaba el pan, llévenle un pancito, una galleta. Eso de verdad sí les alegra mucho su día a día. Una llamada, un mensaje. Ahorita ya casi todos los abuelitos son tecnológicos también. Tienen teléfono, tablet. Entonces sí les sirve de mucho, es muy terapéutico. Sí, tienes razón. Pues ya saben, ya escuchamos estas sabias palabras el día de hoy para no perder el vínculo que tenemos que generar con nuestros pacientes, ya sea que nos toque ser cuidadores o ser un familiar directo. No perdamos esta relación cercana, es decir, vamos a fomentar estas dinámicas, ¿no? Estas herramientas que podemos llegar a tener a la mano para brindarle ese extra confort a nuestro paciente, a nuestro familiar, para que se sienta apapachado, para que se sienta escuchado, para que se sienta con nuestra presencia, ¿no? Ya saben, siempre dándonos una cierta importancia de no descuidarnos nuestro papel también como cuidador. Muchísimas gracias, Clara, por estar el día de hoy. Gracias, doctora. Con nosotros. Gracias por escucharnos. Si saben de alguien que le pueda ser útil, que esté en un proceso en donde esté de cuidador ahora de algún paciente o de algún familiar, escríbanos, coméntenos. Vamos a poner una liga de una playlist en donde hay algunas meditaciones que pueden también ser útiles y nos vemos en el próximo episodio de Incontenible Podcast.